Yahweh los bendiga, bienvenidos juntos y primeramente sostenidos de la mano del Señor. Vamos a dar un pequeño viaje por las Escrituras para que Yahweh nos muestre lo que nos quiere enseñar en este momento. Y como es por Él y para darle honra y gloria a Él, empecemos inclinando nuestro rostro para que sea precisamente el Señor el que nos guíe en este momento. Bendito Dios, alabado y glorificado es tu nombre, Señor. Humildemente, Padre, venimos aquí, Señor, esperando recibir revelación de tu parte, esperando conocerte más, Señor, poderte ver nuevamente, Señor, poder aprender de ti, Padre, para ponerlo por obra, Señor. Tener la certeza, Padre, de lo que tú estás enseñando, Señor, sea por ti y para ti, y solamente para exaltar tu santo nombre. Señor, bendícenos, Padre, con inteligencia, con sabiduría, Señor, para poder comprender las cosas espirituales, Padre, y aplicarlas en lo físico. A ti sea toda la honra y toda la gloria, Señor, en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén y amén. En esta ocasión, el Señor me permitió llegar al libro de Apocalipsis, capítulo 2, para hablar de la iglesia de Tiatira. La iglesia de Tiatira, este Apocalipsis 1, Apocalipsis 2, nos habla de una serie de iglesias a las que el ángel de Yahweh, el ángel de Jehová, el ángel de Jehová, el ángel de Dios, habló. Este ángel sabemos por supuesto que es Jesús, que es Yeshua, el que hablaba a las iglesias. Estas iglesias estaban ubicadas a lo largo de la costa del Mediterráneo y fue algunas donde el apóstol Pablo y los otros apóstoles iniciaron a esparcir el evangelio, la buena nueva, la gran noticia de que el Cristo vino, murió y resucitó por todos nosotros, y gracias a eso ahora está sentado a la diestra del Padre y ha dejado al Espíritu Santo para guiarnos en espíritu y en verdad. Entonces, en el verso, a partir del capítulo 2 de Apocalipsis, verso 18, dice: escribe el ángel de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. Todas estas menciones que está haciendo aquí, si nos damos cuenta, son frutos del Espíritu Santo. Entonces dice: yo conozco tus obras, amor y fe y servicio y paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Inició este proceso de menos a más, ¿no? Vamos conociendo al Señor, nuestra entrega se va haciendo mayor. Dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti. Dice que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y les he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y toda la iglesia sabrá que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Y aquí me voy a detener un rato, porque en otra versión, Nueva Traducción Viviente, dice que Él es el que escudriña los riñones y el corazón. ¿Y por qué en una dice riñones y por qué en otra dice mente? Bien, anatómicamente el cerebro y los riñones se parecen. Y en la antigüedad se creía que el centro de toda nuestra psique, de todo nuestro entendimiento, estaba justamente en la zona abdominal, lo que eran los riñones, el estómago, más arribita en corazón, pulmones, etc. Entonces, esto es importante para entender el contexto en el que el Señor estaba hablando. El Señor estaba hablando, como dice en esa otra versión, de la mente, de nuestro cerebro. Él es el que escudriña lo que hay en nuestros pensamientos, pero también lo que hay en nuestro corazón. Los pensamientos se maquinan, pero no se puede llevar nada a la obra sin la intención que los impulsa.
Entonces dice, yo conozco tus obras, yo soy el que escudriña la mente y el corazón y le daré a cada uno según sus obras. Pero a ustedes y a los demás que están en Tiatira y a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis o lo que tienes, guárdalo o reténlo hasta que yo venga. Al que venciere y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Esta porción de la Escritura incluso parece un poco compleja. Dice, bueno, las recibes, pero no las recibes. Y está hablando básicamente de las mezclas. Cuando nosotros estamos buscando al Señor con diligencia, con nuestro corazón, con toda nuestra, dice ahí, ama al Señor con toda tu alma, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, es decir, con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda la intención para que tus obras sean precisamente eso, agradables y que suban como olor fragante al Señor. Entonces, no debemos permitir que entren las Jezabeles. En este caso mencionan a esta mujer que aparece en el libro de los Reyes. Era una mujer que era bastante mala y esto llevaba a cabo obras que definitivamente no solo eran desagradables delante de los ojos del Señor, sino que denigraban a otras personas. Entonces, nos está hablando de que no permitamos que esos espíritus en general, que esos espíritus que son de engaño, seduzcan a los siervos, que debemos estar velando y orando, es decir, en la palabra y constantemente en comunicación con el Señor para evitar que se seduzcan los siervos, que se corrompan los santos. Entendiendo santos no como alguien inalcanzable o un pedestal subido en alguna parte, sino aquellos que han sido apartados o que han cedido su voluntad al Señor para ser apartados, para que éste trabaje en sus vidas y esto impacte las de otros. Entonces dice, y no comer cosas sacrificadas a los ídolos. Lo único que el Señor nos está pidiendo allí es, lo único que tengo contra ti, o las pocas cosas que tengo contra ti, es que permites que estos espíritus entren, seduzcan a los siervos que están buscando de mí, que están escudriñando la palabra, y entonces se corrompen. Es algo muy importante, y esto es para todos aquellos que tienen algún tipo de grado de liderazgo dentro de una congregación que está buscando al Señor, o una organización o un grupo de personas que están buscando al Señor de corazón. Siempre debemos estar velando y orando para que el Yahweh lleve más personas, sí, pero que estén en ese mismo espíritu, en ese mismo deseo de buscar al Señor, ese mismo anhelo de agradarle. Porque si permitimos que entren Jezabeles, que entren espíritus de contienda, de división, probablemente la atención se va a desviar de lo importante. Y lo importante es vivir conforme a lo que el Señor establece, porque allí está la bendición. Entonces dice más abajo que guardes esto, que lo retengamos hasta que el Señor venga. ¿Por qué lo retenga? ¿Por qué tenemos que retener esto hasta que el Señor venga? ¿Por qué tenemos que retener su palabra en nuestra mente y en nuestro corazón? Porque es nuestro salvoconducto. Este es el salvoconducto o la parte que nos va a mantener protegidos en todo tiempo. Porque cuando Él venga, va a venir por una novia ataviada, y el atavío de esa novia es su palabra. Son sus obras de fe. No las obras que buscan quedar bien con algún grupo, con alguna persona o con otros. No, son las obras que describe Santiago en el capítulo 2 de su carta. Son las obras que son manifiestas
por haber creído previamente, por haber cedido mi voluntad primero al Señor. Y probablemente escuchamos mucho esta frase: cede tu voluntad al Señor, esto permite que el Señor trabaje en ti. Pero es que no hay otra forma de permitir al Espíritu Santo habitar en ti, que eres su templo, y entonces pueda rendir fruto de arrepentimiento, pero también fruto para bendición y fruto para enseñar y compartir con otros. Dice, reténlo hasta que Él venga. Entonces nos está diciendo aquí algo muy importante, que va a venir. Dile, guarda esto, guarda mi palabra en tu corazón hasta que yo venga, porque voy a venir, voy a regresar y voy a regresar por ese pueblo. Dice la palabra que Él en el tiempo de los apóstoles les dijo, voy a ir a hacer morada, pero voy a regresar. Entonces la promesa de esa segunda venida de nuestro Mesías, ya como rey y sacerdote, a gobernar juntamente con nosotros, dice Pablo que somos coherederos de ese reino, que vamos a gobernar. Aquí menciona también, dice, el que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido del Padre. Entonces dice la palabra que decía el Mesías que toda potestad le había sido dada y que Él se la daba a quien quisiere. Entonces, si tú y yo somos parte de ese pueblo del Mesías, lo mismo que Él tuvo, ahora también te lo está dando a ti. Te está dando la oportunidad, primeramente, de regresar al Padre, de retornar al Padre y generar esa comunión, ese vínculo familiar, ese vínculo fraterno, ese vínculo de amor verdadero, de amor ulterior a lo natural, para esto entonces ser parte de este pueblo que tiene promesa. Entonces le dice a este pueblo, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y paciencia. La paciencia, el amor, la fe, la mansedumbre o el deseo de ayudar a otros son frutos del Espíritu Santo, es parte del fruto del Espíritu Santo y solo se manifiesta en un carácter, en una persona cuyo carácter, cuyo ser ha sido quebrantado, pero también ha sido vuelto a formar, como aquel odre viejo en el que no se podía poner el vino y que hubo que destruir para luego volver a formar y vertir el agua de vida, vertir ese vino nuevo. Entonces sigue diciendo ahí y esto lo podemos entender mejor en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 50, verso número 4. Dice, Jehová, el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Despertar tras mañana, despertar mi oído para que la oiga como la oyen los sabios o como los sabios. Entonces nos está diciendo aquí que Él nos ha dado una boca para hablar, pero para hablar su palabra, para proclamar su palabra. Eso es tener lengua de sabios. Cuando utilizamos este miembro tan pequeño, recordando al apóstol Santiago o Jacobo, según la versión, recordando lo que decía de que era un miembro minúsculo que podía girar toda la rueda de la vida. Pero entonces nos está diciendo que ese minúsculo miembro de nuestro cuerpo está hecho o fue hecho realmente para poder proclamar la palabra del Señor, lengua de sabios. La sabiduría, según la palabra, según lo que Dios establece, es tener temor del Señor. Aquel que tiene temor del Señor respeta su palabra, tiene fe en ella y la pone por obra. Entonces dice, para saber hablar palabras al cansado, despertar mañana tras mañana, despertar mi oído para que lo oiga como los sabios. Entonces aquí hay varias características importantes porque dice, para hablar palabras al cansado. ¿Cuántas veces no hemos visto o no hemos escuchado? Cuando escuchamos la palabra de Dios estamos cansados, estamos agobiados, estamos hartos y de pronto llega la palabra del Señor como una bocanada de aire fresco que reconstruye todo lo que estaba seco, muerto y lo lleva de nuevo a la vida. El Señor
es espíritu, Dios es espíritu, el Espíritu Santo es espíritu. Ahora el Mesías no está en la tierra, está sentado juntamente al Padre esperando el tiempo para regresar, como escrito está en su palabra. Pero entonces, ¿qué usa el Señor para trabajar esto? Para llevar la palabra, nos usa a nosotros. Nos usa a nosotros estos tabernáculos móviles que se mueven a donde la nube va, que se mueven a donde la columna de fuego va. Estos tabernáculos móviles, estos templos que se mueven según la voluntad del Señor, estos odres que han sido renovados con el vino nuevo, que han sido reconstruidos de las cenizas, que siendo huesos secos, como también mencionaba este profeta, ahora por indicación del Señor, ahora han llegado a la vida. Entonces utiliza esta vasija, este espacio, para que su espíritu aquí pueda habitar y entonces hablar. La lengua de sabios es cuando yo he cedido mi voluntad y Yahweh habla a través de mí. Su palabra la usa para hablar a través de mí. Entonces aquel hermano, aquella persona que está afligida, cansada, agobiada, recibe la palabra y llega como refrigerio, como bocanada de aire. Eso hace la palabra con aquellos que han cedido su voluntad. Eso hace Dios con su pueblo, aquellos que le han recibido como dueño y Señor. Entonces dice que despertar mi oído para que la oiga como los sabios. Entonces esta parte también nos está hablando de algo particular, porque nos está diciendo que oiremos su voz como los sabios. Cuando se habla de los sabios, no se está hablando de nadie con alguna diferencia entre una persona y otra. Está hablando de aquellos que pueden reconocer su voz. Entonces, ¿cómo puedo escuchar yo la voz del Señor? Primeramente, volvemos al mismo punto, cediendo mi voluntad. Tengo que ceder mi voluntad para aprender a conocerlo y para que entonces pueda identificar cuando Él está hablando. A través de su palabra, a través de un sueño o visión nocturna, como está escrito en la palabra, o de alguna circunstancia, algún hermano, alguna situación, para poder reconocer la palabra del Señor, para poder conocer cuando el Padre se comunica con sus hijos. Entonces, en este sentido, Isaías 50, verso 4, nos deja muy claro lo que es ser un sabio. Es aquel al que el Señor utiliza para hablar su palabra, es aquel que puede reconocer su voz, pero que también lleva esa palabra a otros, aquellos que la necesitan, como en algún tiempo seguramente lo necesitaste tú y la necesité yo, y la sigo necesitando y todos los días. Entonces, ¿por qué esto es importante? Dice en 2 de Pedro, capítulo 2, versos del 17 al 22, dice: estos individuos son tan inútiles como manantiales secos o como la neblina que es llevada por el viento. Están condenados a la más amargura oscuridad. Este contraste me encanta porque acabamos de escuchar lo que es ser un sabio, una persona temerosa de Dios, y ahora sabemos lo que es ser todo lo contrario, lo que es ser tonto. Lo que no es ser una persona insensata, para hablar en términos totalmente bíblicos. Entonces, ser insensatos es esto, individuos que son inútiles como manantiales secos. Dice la palabra que de nosotros correrán ríos de agua viva, pero si no tenemos palabra, si no tenemos escritura, si no tenemos una comunión con Dios, no va a correr nada, porque no hay ninguna lluvia. Para que un manantial se llene y pueda tener vida, necesita recibir cierta cantidad de lluvia al año, para que éste pueda mantener su cauce y pueda seguir rodando hacia abajo en la montaña y llevando vida alrededor. Entonces, si eso es igual a esto que está diciendo aquí el apóstol Pablo en su segunda carta, entonces nosotros
somos esos manantiales que necesitan recibir esa cantidad de agua constantemente para que a su alrededor, conforme va corriendo el agua hacia abajo, puedan ir regando o puedan ir ayudando a generar vida. ¿Y cómo podemos ayudar en eso? Siendo el vehículo de la palabra del Señor, porque todo es por Él y para Él, dice la palabra de Dios. Entonces, aquellos que no tienen palabra, aquellos que no tienen esa comunión con el Señor, son inútiles, según esta versión, como manantiales secos o como la neblina que es llevada por el viento. Como no tenemos palabra, como no tenemos fundamento real de lo que estamos diciendo, entonces vamos a andar como con cualquier viento de doctrina. Dice ahí en Judas, capítulo 1, que seríamos como nubes sin agua. Capítulo 1, verso 12. Seríamos como nubes sin agua, llevadas de un lado para el otro, con cualquier viento. Entonces, si no hay sustento, si no hay agua, si no hay verdadera comunión con el Señor, si no hay ese constante comer del alimento, como decía Jeremías, probablemente lo que tú vayas a esparcir a otros no vaya a ser de beneficio. ¿Por qué? Porque no llena, porque no nutre, porque no brinda. Y entonces nos vamos a convertir en falsos maestros enseñando mentiras que ni siquiera nosotros entendemos en la dimensión correcta de lo que es. Y en eso tenemos que tener mucho cuidado. Todo aquel que comparte la palabra del Señor tiene que tener especial cuidado en fundamentarse única y exclusivamente en lo que dice la Escritura. Y pedir al Señor la sabiduría para que te guíe y te permita entonces ser de bendición que Él sea la bendición a través de ti hacia otros, para que te conviertas como ese manantial que va bajando por la montaña y que va esparciendo vida, porque primero ha recibido la lluvia que viene de lo alto. Entonces, eso es maravilloso, porque dice en Deuteronomio capítulo 32, verso 29, ojalá fueran sabios y comprendieran esto y se dieran cuenta del fin que nos espera. Dice, ojalá fueran sabios en esta versión. En otras dicen, espero que sean sabios. Entonces nos está diciendo, ojalá sean sabios y comprendan esto y se dieran cuenta del fin que nos espera. Y lo pone con signos de exclamación. Ojalá fuéramos sabios. De verdad, fuéramos sabios y pudiéramos saber que cuando llegue el Mesías y llegue ese tiempo, y antes esté ese tiempo del lloro y el crujir de dientes, ya no habrá mucho que podamos hacer, porque el tiempo es ahora, la oportunidad es ahora que estás vivo, ahora que puedes compartir la palabra, ahora que puedes tomar la Biblia en tus manos y ponerte a escudriñar. El tiempo es ahora, porque cerrada la puerta, dice la Escritura, que el Mesías tiene la llave de la puerta y solo Él la abre y solo Él la cierra. Entonces, si tú no tomas esto en serio ahora, tú que enseñas, tú que compartes la palabra, la sangre de esas personas te va a ser demandada. Y a ti, que tal vez ahorita estás en el proceso de empezar a estudiar, si no tomas esto en serio, entonces tus propias decisiones te van a llevar al tiempo de la prueba o de la muerte eterna. Y eso está allí en Deuteronomio 32, 29. Ojalá fuéramos sabios para entender el final que nos espera. Filipenses 3:19 dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el viento y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. La gran reflexión de este día es Filipenses dice, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el viento y cuya gloria es su vergüenza. Aquellos que son insensatos, su única gloria es la vergüenza. La sabiduría es el temor del Señor, y el temor del Señor nos lleva a la vida eterna, porque nos hace sabios, porque nos enseña a escuchar su voz, a poder compartir con los demás sin adulterar ni la leche
ni después el alimento sólido. Cuando estamos sujetos solamente a lo terreno, a lo corpóreo, al placer momentáneo de esta vida efímera, probablemente solo nos quedemos con eso. Porque cuando llegue el tiempo de la resurrección, ya sea que estés vivo, ya sea que estés muerto, dice ahí en la carta de los Romanos, la gran esperanza es la vida eterna. Pero si solo tu vida, esta que tienes ahora, se centró en lo que hay aquí y que se destruye o acaba como tú, probablemente no tengas parte en ese tiempo de la resurrección, pero si tu enfoque, si tu vida estuvo en lo espiritual, estuvo en conocer al Señor, seguramente allí estarás, porque ya no serás parte de esa nube. Dice que Él llegará y en medio de la nube en hebreo significa muchedumbre. Entonces, Él llegará en medio de la muchedumbre. Esa muchedumbre es su pueblo. Esa gran cantidad de gente, aquellos que resucitó para ser coherederos del reino, cogobernantes juntamente con Él. Y entonces, como dice ahí a la iglesia de Tiatira, aquellos que retengan esta palabra, que también se conviertan en ríos para esparcir el mensaje, como dice ahí en Mateo 28, serán aquellos que tendrán parte en ese tiempo maravilloso. Pero, ¿qué va a pasar con los demás? Los demás no tendrán el mismo final. Entonces, para esto es muy importante entender el sacrificio del Mesías, comer la carne y beber la sangre. Esto es el sacrificio del Mesías, la palabra y el sacrificio. Entender la palabra, comer la palabra, metabolizarla en mí para convertirla en mi estilo de vida. Pero la sangre, entender que por esa sangre derramada yo fui comprado y que ahora pertenezco al Señor. Ahora el Señor es mi dueño y Yahweh tiene el control de lo que hay en mi vida. Siempre y cuando en mi corazón haya una disposición real a servir, a obedecer y a estar a su disposición para que me use según convenga. ¿Hasta cuándo vamos a ser negligentes? ¿Hasta cuándo vamos a entender que el tiempo está cerca y que no tenemos otra oportunidad más que esta vida? Que Dios los bendiga grandemente. Nos vemos a la próxima.